Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a seguir abordando el tema de arreglos unidimensionales o vectores. Vamos a hacer un último ejemplo de este tema que son los arreglos unidimensionales o vectores. Bien, el ejemplo o ejercicio es el siguiente. Dice: la empresa PC Evolution mediante un programa desea calcular el salario semanal que pagará a sus 100 trabajadores, para lo cual se debe de introducir el salario semanal considerando que se hacen los siguientes descuentos: 7% de el IMSS y el 9% de ISR. Para la solución de este problema vamos a utilizar 4 arreglos: uno para lo que son los salarios, otro para guardar cada uno de los descuentos y el cuarto para guardar lo que es el salario ya final con los descuentos. Y lo que vamos a imprimir es el salario, cada uno de los descuentos y el salario final que va a obtener cada uno de los trabajadores ya con sus respectivos descuentos. Bien, para eso entonces necesitamos, como ya lo vimos, 4 arreglos. El primer arreglo vamos a llamar salario. Recuerden que son 100 trabajadores, por lo tanto nuestro tamaño va a ser de 100 de cada uno de ellos. Entonces en el primer arreglo vamos a guardar lo que son los salarios. En el segundo arreglo vamos a guardar lo que es el descuento de IMSS. Entonces el descuento de IMSS, el ejercicio nos dice que es del 7%. En el siguiente arreglo o vector vamos a guardar lo que es el impuesto sobre la renta, así que también es un descuento y es del 9%. Y finalmente en el salario final, en el vector salario final, vamos a a restar lo que es el salario menos el IMSS menos el ISR, y ese va a ser nuestro salario final. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, pedir nuestro salario y llenar nuestro arreglo. Esto lo podemos hacer en un solo ciclo, porque aquí nos está pidiendo que saquemos el salario mayor, el salario menor o el promedio, ninguna otra variante especial dentro de lo que son los vectores. Entonces lo vamos a hacer en un solo ciclo. Bien, entonces nuestro ciclo quedaría de la siguiente forma. Bien, vamos a pedir entonces. Recuerden que lo más conveniente o lo más fácil para este tipo de ejercicios es utilizar el ciclo for. Entonces vamos a utilizar nuestra variable i. Vamos a comenzar en 0. ¿Por qué? Porque el recorrido que se va a ser de 0 hasta 99 o tamaño menos 1. Entonces mientras i sea menor que 100, i se va a incrementar en 1. ¿Ok? Bien, entonces abrimos nuestra llave y vamos a pedir nuestro salario del trabajador. Entonces printf, recuerden, vamos a poner aquí un salto de línea y vamos a poner lo siguiente: ingresa el salario del trabajador. Y recuerden que para que aparezca trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, ponemos un %, y luego la variable i más 1 para que vaya apareciendo. Aquí es %d y aquí es i más 1. Para que vaya apareciendo: ingresa el salario del trabajador 1, ingresa el salario del trabajador 2, ingresa el salario del trabajador 3, y así sucesivamente hasta que termine nuestro ciclo. Leemos con %f porque nuestro salario es de tipo flotante, ampersand, nuestro vector salario y nuestra variable que se va a ir moviendo a través de los índices de 0 hasta 99. Bien, cerramos nuestro ciclo. Nuestro ciclo lo cerraríamos hasta al final. Acá terminaría nuestro ciclo, con el cálculo de el salario final. Bien, entonces vamos a llevarnos primero la declaración de nuestros arreglos. Vamos a llevarlos a devc. Recuerden, yo aquí ya tengo una plantilla, ustedes la pueden tener lista, preparada para nada más empezar a poner nuestro código. Entonces ahí tenemos declarado nuestro vector salario. Vamos ahora a declarar nuestro vector IMSS, que es el descuento que se le va a aplicar de seguridad social.
y el descuento de impuestos sobre la renta o el impuesto que nos cobran por trabajar. Que eso es, la verdad, bueno, algo inaudito, pero bueno, nos cobran por trabajar. Bien, y finalmente el vector con el salario final. Bien, bueno, recuerden que podemos ponerlos aquí seguido. Ahorita yo lo hice de esta forma porque bueno, lo tenía así en la presentación, pero podemos poner coma y seguir declarando nuestras variables de vectores aquí adelante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es declarar nuestra variable que va a ir desplazándose sobre los índices. Y finalmente vamos a ir ahora a el ciclo para pedir. Ok, vamos a copiar. Este ciclo, recuerden que lo que va a hacer es desplazarse desde la posición 0 hasta la posición 99 porque son 100. Ok, entonces ya tenemos aquí y lo podemos hacer, les comentaba, en un solo ciclo todo lo que son los cálculos. Sí, aquí ya tenemos el cálculo del impuesto de la seguridad social, la seguridad social. Vamos a colocarla. Sí, y es nuestro arreglo se va a guardar aquí, nuestro vector. Y nos falta ahora el impuesto sobre la renta o el impuesto que nos cobra por trabajar. Y lo vamos a pegar. Y finalmente vamos a calcular lo que es el salario final. Ok. Bien, entonces, si se dan cuenta, los 4 arreglos van a ser manejados a través de la variable i. ¿Por qué? Porque, bueno, chequemos nuestra presentación. Tenemos aquí los 4 vectores. Entonces se llena primero este vector y una vez que se llena se va a sacar el 7% de lo que esté guardado en la primera posición y se va a guardar en la primera posición de IMSS. Para el ISR, para el impuesto sobre la renta, se va a calcular el 9% de lo que esté en la primera posición y se va a guardar en la primera posición del vector ISR. Y el salario final va a ser lo que está en la primera posición menos lo que está en la primera posición de IMSS menos lo que está en la primera posición de ISR, y el resultado se va a guardar en la primera posición de salario final. Sí, se va a incrementar nuestro contador a 1 y nuevamente toma lo que está en la siguiente posición, se multiplica por el 7% y se guarda en esta segunda posición de nuestro vector IMSS. Para el ISR, el impuesto sobre la renta, va a tomar lo que está en la segunda posición de nuestro vector salario y va a tomar el 9% y lo va a guardar en la segunda posición de nuestro vector ISR o impuesto sobre la renta. Y para el salario final, entonces va a tomar lo que está en la segunda posición menos lo que está en la segunda posición menos lo que está en la segunda posición, y el resultado lo va a guardar en la segunda posición del vector salario final. Se va a incrementar nuestra posición en el vector y lo mismo va a hacer hasta que llega a la última. Sí, entonces lo que estamos haciendo aquí es introducimos el salario. Si se guarda en el arreglo, en el vector salario, lo que se guardó en la posición que tiene i se multiplica por 0.07, que es el 7%, y ese resultado se va a guardar en la primera posición de IMSS. Nuevamente recuperamos lo que está en salario en la posición i, lo multiplicamos por 0.09 y ese resultado se va a guardar en el vector salario, que es la posición i. Y ya que tenemos el resultado de IMSS y de ISR de la posición de I, ahora el salario menos IMSS en la posición de I, menos ISR en la posición de I, y se va a guardar en el salario final, posición I. Nuevamente, todos son manejados a través de I, porque estamos trabajando todos desde la posición 0 hasta la posición tamaño menos 1, que es 99. Ok, bien, entonces hasta aquí lo que hicimos es hacer los cálculos para sacar el impuesto de seguridad y el impuesto sobre la renta y el salario final, pero nos falta ahora desplegar los resultados. Y bien, para eso vamos a poner primero un printf y vamos a colocar salario. Vamos a un salto de línea, salario,
vamos a dar un tabulador. Recuerden que el tabulador es un espacio predefinido, y después vamos a ponerle IMSS, que es la seguridad social, luego un tabulador, luego vamos a ponerle ISR, que es el impuesto sobre la renta o el impuesto por trabajar, y después vamos a poner el salario final. Y vamos a dar un salto de línea. Sí, y printf lo que va a hacer es desplegar un encabezado. Una vez que ya desplegó el encabezado, bueno, ya todo está en mayúscula, vamos a ponerlo todo en mayúscula. Ya que está el encabezado, vamos a utilizar nuevamente este ciclo para desplegar desde la posición 0 de todos nuestros vectores, ¿sí? Desde esta posición de todos hasta la última posición. Ok, entonces vamos a utilizar el mismo ciclo, pero vamos a utilizar nada más un printf, ¿sí? Y vamos a desplegar, vamos a poner printf, y vamos a dar un salto de línea, vamos a poner %d para desplegar el salario, luego damos un tabulador, no es cierto, no es %d, es %f porque son de tipo flotante. Ahora sí, un tabulador, luego otro %f para desplegar lo que contiene el vector IMSS, un salto de línea en un tabulador, luego otro %f para desplegar lo de ISR, y otro tabulador, y otro %f para desplegar el salario final. Y finalmente cerramos aquí, y lo que vamos a hacer es poner primero nuestro vector salario, ¿sí? Que es el salario que vamos a desplegar, el que no tiene descuento, y con sus respectivos corchetes cuadrados y el índice. Después tenemos la seguridad social, que es el IMSS, y también sus respectivos corchetes y el índice. Recuerden que todos van a comenzar en 0 y van a terminar hasta 99. Después el siguiente, que es el ISR, el impuesto sobre la renta o el impuesto por trabajar. Y finalmente el salario final, que se llama sal final, y también sus respectivos corchetes. Bien, y aquí cerramos nuestro ciclo. Bien, entonces en este primer ciclo se ingresa el salario, se hacen los cálculos y se guardan en los diferentes vectores. Después salimos del ciclo y vamos a imprimir nada más un encabezado que diga salario, IMSS, ISR y salario final. Aquí me faltó una T. Ok. Y esta es N minúscula. Creo que ya quedó. Ok, entonces el segundo ciclo lo que va a hacer es desplegar ya esto que se calculó en forma vertical. Va a aparecer salario, no sé, 1000, IMSS tanto descuento, ISR tanto descuento, salario final es de tanto. Ok, bien, entonces vamos a checar nada más. Aquí hay que cambiar las comillas doble, porque bueno, lo copiamos de PowerPoint y son diferentes las comillas. Bien, parece ser que ya tenemos todo, y nada más los otros ejercicios lo que hemos hecho. Aquí por ejemplo tenemos nuestra constante definida con la directiva define, y lo que vamos a hacer es cambiar para que no sean 100 porque son muchos. Entonces vamos a cambiarle aquí a max, sí, a max, para que solo sean 10, y si queremos los 100 o 20 o 50 nada más le cambiamos aquí. Sí, recuerden que esto es para definir una variable y poderlo hacer variar el tamaño de nuestros vectores. Ok, entonces ahí está bien, y finalmente creo que nos falta max. A ver, nada más lo checamos, max y máximo. Okay. Bien, y bueno, tenemos nuestro system pause, nuestro retorno 0. Vamos a ejecutarlo ahorita, nos va a pedir que lo guardemos. Ok, este es el ejemplo 3, o ejemplo 4 de vector. Ok, por aquí hay un errorcillo que nos hace falta, nos falta un punto como acá. Y a ver si ya funciona. Ok, ya está. Bien, entonces primer ciclo lo que hace es llena el arreglo salario. Si en este caso van a ser 10 porque bueno, definimos nuestra constante en 10.
Y lo que les decía, aparece ahí, ingresa el salario del trabajador y por ciento de y más 1, y tiene el valor de 0, más 1, entonces es 1. Ingresa el salario del trabajador, 1. Vamos a ponerle que semanalmente gana 1200. Del trabajador 2, gana 1100. 1200, 1250. Sí, ahí va el trabajador 5. Gana un poquito más, 2005. El trabajador 6 gana 1350. El trabajador 7, 2550. El trabajador 8, bueno, se gana menos, 1000. El trabajador 9, 1150. Y el último trabajador vamos a ponerle, bueno, que es el que gana más, 3500. Bien, una vez que dé Enter se van a hacer todos estos cálculos. Sale del ciclo, perdón, cada vez que di Enter se hace el cálculo y se va guardando dentro del vector. Entonces cuando termina el ciclo va a imprimir un encabezado e inmediatamente todo el resultado que se obtuvo de estas operaciones. Entonces damos Enter y aquí está. Está el salario, está IMSS, está ISR y está el salario final. Solamente que, bueno, aquí hay un detalle. Aparecen muchos ceros. Entonces lo que vamos a hacer, recuerden, para que no aparezcan tantos ceros, es poner aquí un por ciento. Vamos a ponerle un por ciento 2, un por ciento punto 2, un por ciento punto 2, por ciento punto 2 y por ciento punto 2. Ok, y vamos a checarlo nuevamente. Bien, entonces nuevamente, ¿qué es lo que hace? Cada que doy Enter, se hace el cálculo y se guarda en la respectiva posición de los vectores. Entonces, 1200, 1100, 1200, 1350, 2550, 1670, 2550, 3400, no, 3500, 1345 y 1000. Ok, y ahí está. Ahora sí, el salario, sí, que son los salarios que introdujimos. El IMSS, que es el 7% del salario. El ISR, que es el 9% del salario. Y el salario final, que es, aquí falló creo el último. Ah, sí. Aquí, bueno, ahorita lo corregimos. Bueno, pero aquí el salario final es el salario menos esto, y nos va a dar el salario final. Que por aquí me parece que creo que hay un errorcillo. Vamos a corregirlo aquí y lo vamos a checar bien. Es por ciento punto 2. A ver, ejecutamos y vamos a darle 1200. Y por último 1290. Ok. Y bueno, ahí están. Sí, se mueven un poquito porque, bueno, de cantidades muy grandes. Entonces, por eso el tabulador. Lo que podemos hacer es, para que sea un poco mejor, poner dos tabuladores. Vamos a poner dos tabuladores. Sí, a ver si no se baja. Si ahorita lo checamos. Ay, aquí me equivoqué. 10% diagonal T y diagonal T. Ahora sí, a ver. Vamos a dar cantidades no muy grandes. 1000, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1450 y 2550. Y ahora sí. Bien, entonces nuevamente es el salario. Este es el 7%, el 9%, el salario menos la seguridad social menos el impuesto por trabajar, y nos da un salario final de 840. Sí, entonces aquí ya se ve un poquito mejor cómo se despliega la información. Entonces este salario se guardó en un vector, este
descuento en otro vector, este otro descuento en otro vector y el salario final en otro vector. Esto lo podemos hacer con un solo arreglo, ¿sí? Que es el siguiente tema, que son los arreglos bidimensionales. Pero bueno, este ejemplo para ver que podemos trabajar con varios arreglos a la vez. Y bueno, finalmente, para terminar este tema de arreglos unidimensionales o vectores, les voy a poner aquí, a ver, algo que yo le llamo reto, ¿sí? Para que, bueno, traten ustedes de desarrollar el programa, traten de hallar la solución y ojalá lo puedan hacer. Si tienen alguna duda, pues recuerden que me pueden mandar un correo, pueden dejar un mensaje y, bueno, compartan, denle me gusta y espero sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video tutorial, donde vamos a abordar ya lo que son los arreglos bidimensionales o matrices.